Buenas tardes, tal y como pedisteis en comentarios, me complace daros la bienvenida a este tutorial para tocar Non je ne regrette rien de la gran Edith Piaf, para quitar ritmos. Empezamos, vale, vamos a hacer un rasgueo, hacemos A, M, I, A, M, I, A, M, I. Con la posición en La mayor vamos abarcando varias cuerdas con ese rasgueo. A, M, I, A, M, I. ¿Vale? Ta, 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 ta. Vamos marcando el ritmo, pero el pulgar va haciendo cuarta, tercera, cuarta, quinta, cuarta, tercera, cuarta, quinta, ¿vale? Ese es el patrón que vamos a seguir. La, Mi mayor. En este caso, en vez de quinta, cuarta, tercera, hago sexta. ¿Por qué? Pues porque la sexta cuerda en el acorde de Mi mayor es Mi. Entonces, si le damos a la sexta, estamos dando la nota fundamental de ese acorde. Mientras que en la quinta al aire, es La. Sexta, cuarta, tercera, cuarta, sexta, cuarta, tercera, cuarta. Solo que cambia a Mi séptima y luego La mayor otra vez, ¿vale? Es decir, La, Mi séptima, La. Ese es el patrón básico de esta canción, ¿vale? Vale, lo que le hago yo cuando digo no, rien, y hago mi, fa, sol, eso ya para un nivel un poquito más avanzado, ¿vale? Tengo el Mi mayor puesto y lo que hago es 4 en la cuarta cuerda y el 1 en la tercera, ¿vale? ¿Vale? Eso es opcional. Si no te sale eso, no pasa nada porque estás dentro de los acordes. Ahora vienen los arpegios. Si no sabes hacer arpegios, te recomiendo este vídeo. Y este arpegio es el de Pimami, es decir, P-I-M-A-M-I, P-I-M-A-M-I. Por ejemplo, si lo empezamos en la cuarta cuerda, pulgar, P, índice, I, M de medio, dedo medio, A de anular, ¿vale? P, I, M, A, M, I. Lo que pasa es que esto va a tener un ritmo mucho más ligero, es decir, ni le bien con más fe, ni le mal, tú sabes bien igual, ¿vale? Y sería Pimami, 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 pimami. O sea, son 4. Ni en re mayor, ¿vale? Ni le bien con más fe. Esta mano no cambia, es el pimami. 4 de cada acorde, ¿vale? Re mayor, 2, 3, 4. El re este con la quinta aumentada, me parece que es. El re con sexta. ¿Vale? 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mi mami. Y luego un Mi mayor, primer traste, tercera cuerda, ¿vale? Con el dedo 1, dedo 4 en el traste 4 de la primera cuerda. Ta, 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 con ese patrón que le vas dando a varias cuerdas a la vez, ¿vale? Ese es el adorno que yo le hago al final de ese estribillo. Si no te sale ese adorno, pones un Mi mayor y ya está. No, otra vez. Rien de rien. No, je ne regrette rien. Vale, y ahora otra vez el Pimami y es Re mayor. Lo que pasa es que ahora en vez de 4 acordes en cada uno, vamos a hacer 2. Metemos este más, oublié. Eso es un arpegio como en abanico.
abanico, me parece que es, o mariposa. Depende de cómo del autor lo llaman de una manera u otra, ¿vale? Que es pulga para abajo y recoge para atrás el anular. ¿Vale? Pulga para abajo y para atrás el anular. Se queda ahí largo y je me fous du passé. ¿Vale? Ahora viene un arpegio, que sería avec mes souvenirs. Cada vez que digas segunda, intercalas con una primera. Ping, primera, tercera, primera, segunda, primera, tercera, primera, segunda, primera, tercera. Y le puedes meter, si te ves en ese nivel, el bajo, es decir. La en la quinta, la en la quinta, ¿vale? Y luego cambia a mi séptima. Lo mismo. Mano derecha igual. Solo que el bajo, cuando vas a mi séptima, es en la sexta cuerda, no en la quinta, ¿vale? Simplemente es eso. Entonces, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, les plaisirs. Otra vez lo mismo. ¿Vale? Siempre igual. Largo, ¿vale? Para caer con una cadencia con más fuerza. Y entramos con el arpegio este que es taca, ta, 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 que le vas dando a varias cuerdas a la vez. El del principio, vamos. El del estribillo. No, rean, otra vez. No. Vale, a veces yo hago en vez de tiqui, ti, tiqui, ti, ti, siempre igual, a veces le meto un rasgueo para abajo. Tienes que coordinar la mano para que entre ese rasgueo, ¿vale? Y ahora 4, 4 con la quinta aumentada, 4 con la sexta. En esa segunda repetición del estribillo que hace no, rien de rien, no, je ne regrette rien, hacemos rien de rien y cambiaríamos a mi. Pero a veces, ¿vale? Yo le meto un arpegio que hace la canción original, que le meten, no sé con qué instrumento era, si era una arpa o una celesta, no recuerdo el instrumento. Y hace este dibujo. Es decir, el ejercicio, que además te puede servir para incorporarlo a tu técnica, sería primera, segunda, tercera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, quinta, si llegamos ahí. Y otra vez, solamente cambia el acorde, este patrón es igual. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5. Sería no, rien de rien, no, ¿vale? Na, na, ni, 2, ta, na, na, este, ta, na, ni, abanico, ta, re, ri, re, do, re. Ahora hacemos lo mismo, tiqui, 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 lo del estribillo, pero con un fa, que es como un re menor con el bajo en fa. Y un arpegio en la mayor. Eso me lo he inventado yo. Muchas gracias
Gracias por ver este tutorial. Si quieres aprenderlo con partituras y tablaturas, que te va a ser más fácil con las digitaciones, las posiciones de los acordes, para que visualmente el aprendizaje sea fácil, sencillo y visual, tienes las partituras y tablaturas en mi página web paolahermosín.com. Ya sabéis que podéis ver el vídeo interpretándola en mi canal poniendo Je regrette rien o Rien de rien, Edith Piaf, Paola Hermosín, y os va a salir. Si te ha gustado este tutorial y quieres que haga más, déjamelo en comentarios, suscríbete, dame gusta y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. No, rien de rien.